Bueno, muy buenos días. Aquí con el señor Don Davier, el director del Internet de Guacamayas y tres jóvenes que están destinados a la investigación de las regiones, al turismo, a dar a conocer las regiones del país y el mundo, para que otras personas se beneficien digamos, de este contenido. Eh, Les voy a hacer una pequeña síntesis de la historia de esta región, cómo llegó al estado en que está hoy en día. Mi nombre es Pedro Ferla Llaima, un saludo muy especial para toda la audiencia que nos está mirando de cualquier parte del planeta. No, nosotros vivimos aquí en el sector noroccidental de Caquetá, una inspección enclaustrada en el piedemonte andino, llamada la inspección de las Guacamayas Caquetá, 520 metros sobre el nivel del mar, a 105 kilómetros de Algeciras, el departamento de Huila, y 62 kilómetros hacia el municipio de San Vicente. Bueno, esta región, como muchos territorios nacionales, vienen desde la época de las caucherías, hace alrededor de unos 100, la cauchería de la esquinería, hace alrededor de unos 150 años. Aquí en esta zona noroccidental, la primera quinería estuvo por el Guaya River y toda la zona limítrofe entre Huilica que estaba la zona andina. Se explotaba la quina, un árbol andino que lo utilizaban para combatir la malaria en esa época. En esa época se estaba empezando a desarrollar la industria farmacéutica. Entonces, las empresas de medicina, tanto de Norteamérica, para aquí todas las europeas, empezaron a comprar la cáscara para elaborar los medicamentos. Habían cinco clases de quina: la calizaya, la cuprea, la tuna, la roja y la amarilla. Cuatro, cuatro sabores: el amargo, amargo agrio, amargo lechoso, amargo manchoso y amargo puro. De las cuatro, la medicinal es el amargo puro. Bueno, pasado la quinería como de 1780 hasta 1790 más o menos, cayó esa industria y en el 48 hubo otra sesión. Entonces los quineros, ellos habían subido por esta cordillera y llegaron a este valle. Esto era selva netamente, porque esta región está incrustada en tres, casi se puede decir que del vértice de tres regiones. Por la zona norte está la zona andina, hacia el oriente está la zona orinoquense, lo que es San Vicente y los llanos del Llanín, y en la parte sur es la Amazonía. Entonces, ya de esta región, la parte baja, lo que era la zona tropical, se producía el caucho. Y entonces los quineros habían descubierto el palo de caucho, pero como la quina había caído, porque ya lo habían industrializado en los países desarrollados, entonces pues, empezaron a explotar el caucho. Muchas compañías caucheras empezaron a trabajar a lo largo ancho del país y el subcontinente, porque eso abarcó Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela y la Guyana. Aquí uno de los primeros caucheros que llegó a Guacamaya en mil, como en 1800, como en 1883 más o menos. Él llamó Faustino Lozada. Fue uno de los caucheros antiguos y casi cofundadores aquí de esta región. Aquí hay todavía descendencia de él. Ya directamente digamos, para explotar esta región y colonizarla como está, en Capo Alegre había una familia bueno, no sé cuál era la economía de ellos, pero unos ricos de Capo Alegre, llamada la familia Perdomo Falla. Ellos eran cinco personas, cuatro hermanos y una señora. Ellos llamaban Gabriel Perdomo, Miguel Perdomo, Nepomuceno Perdomo y una señora que se llama Gloria Perdomo. Entonces ellos construyeron un camino que va de Campo Alegre, Paraíso, Roble,
atravesando aquí la cordillera oriental, salí aquí por una vereda que se llama la Veracruz. Ahí hicieron un campamento en lo que después llegó a ser la Hacienda de la Estrella de los Turbayas. Y de ahí pasaba por la parte alta del río, de un río, donde hay un charco que se llama el Charco del Tigre, y llegaba al parque y de ahí fundaron otro campamento en San Vicente. Bueno, eso estamos hablando más aproximadamente de 1890 al 2000, más o menos. Eh, los dos principales campamentos aquí en la zona norte eran de San Vicente de Guacamaya. Bueno, porque por el Puerto Rico hubo otra cauchería, pero ya eran otras compañías las que explotaban allá. Esa cauchería a nivel nacional duró hasta 1914 a nivel, digamos, oficial. Después cayó el negocio del caucho también. Los caucheros se dispersaron en la Estrella. En ese campamento habían tres contingentes. Uno era el personal doméstico, el otro los que extraían el lácteos, que era la mancha, el caucho, el árbol amazónico, y los otros los que lo cargaban para el huila. A lomos de mula, ellos llamaban tercieros. La carga que ellos transportaban normalmente era entre 3, 4, 5 arrobas. Sin embargo, en ese tiempo había gente muy vigorosa, había personas que ellos terciaban 8, 9, 10. Por esta zona habían dos personas que uno, él cargaba normalmente 10, 12 arrobas, el otro 12 arrobas también. ¿Al hombro o en mula? A la espalda, a espalda, sí. ¿A la espalda? Sí, a espalda, sí, era lomo de hombre, sí. El uno llamaba Luis Castro, él fue el que hizo los puentes que van de aquí a las islas. Dicen los antiguos que él solo a un lado, manejando una viga, y al otro lado 4 hombres para poder dominar una viga. Era el que terciaba 10 arrobas. Había otro que llamaban Juan de Dios Villanueva, él terciaba 12 arrobas. A los caucheros les pagaban en monedas de esterlina. Bueno, pasado esa vigencia, ahí en la Estrella eh, hicieron un pueblito, un caserío. En ese caserío vivían posiblemente los dueños de la compañía, más algunos colonos que se fueron llegando ahí, ancianos que ya no podían trabajar. Hay un señor que se llama Floro Mosquera, que es el abuelo de doña Celia Salcedo. Sí, sí, él vive ahí. Intentaron hacer el pueblito allá. Hicieron un trazo de pista y en eso ya habían, no sé, habían como seguro. Venga, aquí en esta región el primero que hizo el primer fondo llamó Herminio López, un antioqueño. Y aquí en la parte baja del colegio vino un señor de Antioquia. Él llamaba Víctor Garay, él venía, ya ha pasado el auge del caucho, él venía con visión de la ganadería. Entonces él hizo unos desmontes, sembró unos pastos. Y él tenía la visión como una visión futurista como de pueblo, de su fundador. O sea, en esa época fue cuando ya comenzó a surgir como tal la ganadería. Sí, 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 ya sucede que como el Vila era ganadero, entonces los caucheros, ellos traían ganado solamente para ellos pelar y consumir. Sí, entonces, en todos esos campamentos, por aquí por allá arriba, hay un río que se llama Recaute, hay otro campamento, y ellos en cada partecita ya poniendo funditos donde sembraban pasto para los animales que traían para ellos sacrificar. Ujú. Bueno, bueno, ese señor Víctor Garay, ya en 1921, dicen ¿En que, qué año? ¿En 1921? sí, 1921, él le propuso a los que habían quedado ya, digamos, esparcidos de la cauchería, fundar el pueblo, Este. este pueblito. Emilio López no está de acuerdo, que él había fundado allí en la plaza antes. O sea, querían que Sí. quedara más allá del pueblo. No, él seguro quería hacer hacienda, no sé qué, que ella no estaba de acuerdo con el pueblo. Ah, Entonces los dos líderes, pues pudo más la idea de Víctor Garay y el mío López fue Juan Vicente. Y el 25 de diciembre de 1921, Víctor Garay y Jorge Robledo
Hicieron ya la parte baja 12 chocitas, 12 casitas, y entre ellos, pues, Víctor Garay, Jorge Robledo y otros caucheros, otros excaucheros, y que, de ahí dio origen al primer caserío de Guacamaya. Primer pueblito. Sí, sí, porque esto tuvo dos sesiones. Entonces, en esa época el pueblo era ya abajo. En 1922, aquí en el Caquetá era intendencia. Había intendente y en el Caquetá habían 8 corregimientos. Entonces, Guacamayas, como esto era un epicentro que venía gente del Huila y pasaba por aquí por Guacamaya, San Vicente y el Yarí y bajaban hacia Puerto Rico, el auge de gente era muy fluido. Entonces allá la de abajo, ahí fundaron, entonces esto subió, en 1922 subió a la categoría de corregimiento. El primer corregidor llamó Lisandro Prada, hubo telegrafía, que era un sistema de comunicación. Allí por el lado de Campo Alegre, el primer corredor, el primer telegrafista fue Cirilo Lozada, aquí en la parte baja de Bahía, abajo, en la parte del colegio. El primer tendero fue el mismo fundador Víctor Garay, él tenía tienda y él fue arriero y pues fue fundador, fue arriero, fue tendero y pues él había entrado con la visión de ser ganadero, ¿cierto? Jorge Robledo fue el primero que vendió la primera res ese domingo. Bueno, entonces ahí ya hicieron, era una sola calle. Tenían servicio dicen de que de esa época pelaban 7 reses, porque había mucha gente, Semanales. sí, semanales, sí, antes de 1930. Bueno, y si la gente pues ya pasó de la explotación cauchera, Al ganado. no, no, a la agricultura. ¿Qué comenzaban a sembrar después de Eh, eso? ellos fueron trayendo semillas del Huila. Lo primero que trajo fue la caña de azúcar. La caña de azúcar, después el plátano, la yuca, y así muchas cositas. Y entonces empezaron a hacer cada uno su bondito, cada uno sus cementeras. Ya cuando, entonces en 1900, más o menos del tren, eso en 1930, más alrededor ya para esa década, entró un fraile que se llamaba Fray Doroteo de Popiales. Él venía parte de la Iglesia Católica como un misionero. Ya estas selvas hacia la parte alta de donde está el pueblito ahorita, ya la han desmontado, lo siguieron desmontando, siguieron descomprando todo. Hicieron o sea, reubicaron el pueblo. Y lo reubicaron con 18 manzanas, lo que está hoy en día. 18 Hicieron personas. el marco de la plaza, lo que hoy llama el parque. Separaron la calle donde está la iglesia, que hay allá hubo, la parte de arriba, llegó a ser la escuela de damas, más abajo la casa cural, luego la catedral y abajo hay un cruz social. Bueno, todo eso pertenece a la iglesia católica. Católico. Bueno, al lado de arriba, hubo un terreno de un señor, bueno, un señor de apellido Garay, no me escapa el nombre de ella, porque hubo aquí 3 Garay, Víctor Garay, Alejandro Garay y hubo otro. Entonces uno de ellos donó ese terreno donde usted vendía el centro de salud. Y entonces ya trazaron allí, digamos, lo que es del gobierno ahorita, la inspección, una casa para recaudo de impuestos. Ahí estuvo también la primera telegrafía, bueno, la primera no, una sola telegrafía. También hubo, bueno, esas dos cositas. Ya, la comunicación, el rayo, la defensa civil, porque eso fue, la comunicación fue evolucionando. Y había estancos, había cárcel, o sea, porque esa, digamos, después de 1930 hasta 1952, eh, ya. Y un campamento, porque después del Camino de los Caucheros, en 1930 a 1934, al país lo gobernó Enrique Olaya Herrera. En esa época fue el conflicto colombo-peruano. Entonces, ese presidente, él trazó 2 caminos, que fue Algeciras, lo que en esa época llamaban San Juanito, Guacamaya, San Vicente, Florencia,
le metió 50 ingenieros y más de 2.000 obreros. En menos de un año pusieron el camino en Florencia. Era para meter fuerza pública aquí por el río Achabao. Y por el lado de allá de Florencia, Neiva, Guadalupe, O sea, eso fue cuando fundaron como tal todas esas rutas, los dos caminos del gobierno. las Sí. rutas nacionales. Sí, esas rutas nacionales que fueron del gobierno. Entonces ya los caminos los cocheros fueron perdiendo agua y entonces ya vino, ese camino lo administraba la Agencia Nacional de Tierra. Llegó a tener camineros, eso fue un camino contado sobre, eso tuvo tres clases, tres trazos de ingeniería. Eso era 10 metros, 3 metros de ancho, empedrado como para salir uno en moto, en cicla. Y eso venía Está el bueno. camino desde Arrechira a Guacamaya San Vicente. Eso duró hasta cerca del 80. Hoy en día muchos de los ancianos, los descendientes son pensionados porque eso los pensiona el gobierno. Eso acabó cuando entró el avión y entró la carretera. Eso acabó todo eso. Quedó abandonado. Sí, sí, entonces aquí hubo dos colonizaciones. Uno, la colonización espontánea, cuando la gente entraba, primero buscando la explotación quinera y cauchera, luego le fui a la violencia en los 1000 días. Luego, ya cuando los dos caminos nacionales. Entonces entró mucha gente, unos a turismo, otros a ganadería, otros a agricultura, otros estaban a buscar especies, como la canela y muchas especies, y el azafrán. Y entonces ese fue, digamos, como el origen y la evolución de esta región. Sí, en 1954, un sargento de apellido Vargas, él fundó la pista. Un domingo reunió al pueblo y les dijo, bueno, yo les quiero fundar una pista de aterrizaje. Digo, ustedes están muy lejos de los centros De los centros sí, poblados. de los centros poblados. No hay servicio de nada, digo, se enferma alguien, ¿por qué se muere? Claro. Entonces digo, yo les aporto 40 soldados y ustedes se van a organizar por barrio, por manzanas y por veredas. Y sí hicieron eso. Hicieron como 800 metros, pusieron una oficina y la primera empresa que entró fue Tao. Eso ya era transporte o pita, transporte aéreo o pita, una aerolínea de Huila. Antes de eso llegó una avioneta, ella cayó al contrario, en lugar de caer hacia arriba, entonces cayó hacia abajo. Y aquí de Caretá hubo un piloto Y muy esa fue la famoso. primera avioneta que Sí, sí, aterrizó que acá. aterrizó primera. cuando hicieron la pista. Aterrizó al revés. Sí, sí, entonces, ya después vino la empresa. Y aquí en Caretá hubo un capitán muy famoso que fue el capitán Gustavo Artunduaga. Paredes, como que es el que lleva el nombre Del aeropuerto del de eso, aeropuerto. Valencia. Entonces él era el genio de esta aviación en esa época. Sí. Y hubo muchas empresas, Tao, Sadelca, Satén, Endenau, La Urraca, Pilato, fue la última que vino. Eh, antes de, pues en la década del 40 hubo policía. Entonces cuando a nivel nacional se desató la violencia del 48 al 58, bajo Mario Ospina Pérez, Laureano Gómez, bueno, otro presidente que hubo ahí antes de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces esta región estaba muy asustada por la violencia. Y esa policía, como era una policía politizada, ellos eran conservadores. Entonces todo liberal, así fuera lo más devoto a Dios o a la patria o lo más honrado, Se iban agarrando. pero por el hecho de ser liberal, tener esa mancha, eso ellos iban a para la paila. Sí, y allí, en la quebrada Las Guacamayas, hay un charco que en los antiguos lo llamaban el charco de los muertos, porque llegaba esa policía y cogía a esos liberales, más que todos los líderes que ya, y los hacían formar, y eso lo alineaban, y es que era un solo tiro, para que no gastaran una sola bala. Aquí iban cayendo al charco. Sí, para que sí. O los hacían los hacían acostar boca abajo y a punta de bayoneta los cruzaban y los echaban agua abajo. Y eso fue mucha la gente que mataron en esa época. Al punto que intentaron matar al propio Masturbay, el que compró la estrella. Y él era como era turco libanés. Alguien llamó al presidente y le dijo, si usted permite que maten a ese señor, se nos viene el Líbano y con qué le va a responder Colombia al Líbano. Entonces él mandó protección, pues señor.
Bueno, y así pasó. Entonces después vino la fuerza pública, el ejército, y sacaron la policía a ver si mermaba un poquito la violencia. La violencia, claro. Eh, Cuando entró Gustavo Rojas Pinilla, él ya dio golpe de Estado como que a Urdaneta, uno que reemplazó a Laureano Gómez. Entonces él llamó una amnistía y bueno, hicieron una pacificación. Fue cuando crearon los obeliscos. Porque ahí, al lado de abajo de la catedral, ahí fue tanto la sede de la policía, después la sede del ejército, y después fue la escuela de varones. Y después fue un curso social, la gente hacía fiestas y ahí tenían juegos y todas cositas. Y así fue evolucionando eso. Después entra una colonización dirigida, donde sucede que en esa época estaba, a nivel mundial, estaba lo que se llamaba la Guerra Fría. Ujú. La lucha entre las superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Los unos apoyando el capitalismo y los otros apoyando el socialismo, Socialismo, es decir, o el comunismo. Comunismo. Porque fue antes el comunismo, antes el socialismo. Entonces, cada país apoyaba a un grupo. Entonces, Estados Unidos, con el afán de que la Unión Soviética no influyera aquí en Latinoamérica, entonces yo en para la estos, memoria de Mateo. para estos territorios nacionales empezaron a meter entidades como la INCORA, el Fondo Ganadero, la Caja Agraria, muchas entidades así para prestarle al campesinado. Entonces, esa colonización ya se llama colonización dirigida, que la dirigía el Estado. ¿En qué año empezó? Después del 60. ¿En qué año empezó a funcionar lo que fue la caja agraria? ¿En qué año? La Caja Agraria se fundó en la época de Nicolás Herrera, de 1932 como hasta el 90, cuando la transformaron de Caja Agraria a Banco Agrario. Ok. Guacamayas fue la única inspección a nivel nacional que llegó a tener Caja Agraria, por el asunto de que Guacamaya, como lo colonizó eh, la familia Turbay, que digo que ellos eran de descendencia judía, libanés, y gente rica. Entonces, un hijo de ellos, llamado Turbay, se dedicó a la política. Él llegó a ser concejal de San Vicente, fue intendente, fue senador. Entonces, él le pidió varias cosas al gobierno nacional, Para la inspección. entre eso que hubiera una carga de acá. También pidió que la inspección fuera exenta de pagar servicios. Dijo, ¿cómo se van a llevar los jóvenes de esta región? Digo, no, los jóvenes de esta región no me los recluta, déjenlos quieticos que trabajen. Y sí, él hizo algunas cosas buenas, ¿no? Porque pues también hizo cosas que no, de pronto no tan buenas, pero él hacía también, sí. Él sacaba becas para muchos estudiantes. Bueno, aquí hubo la educación estuvo basada en dos formas. Primero, la educación pública, la dirigía el Estado. Después hubo una educación dirigida como por el clero. Ya, primero como era allá arriba, donde le digo. Entonces, cuando fundaron al colegio lo fundó también el mismo Hernando Turbay. Entonces, en la década del 60, en el 65 lo inauguraron. Este. Ujú. Señor, Pero es esa misma institución. es la misma institución, sino que primero Estaba era... ubicada en otro lugar. No, primero era pura primaria, no había bachillerato. Y este colegio también lo fundó Hernando Turbay. Sí, él fundó primero la planta de primaria. ¿En qué No, año? del 60 al 65 ya estuvo operativo. El colegio Sí, como el colegio. tal, o sea, la escuela, la Sí, institución. sí, la escuela, sí. Eso era dirigido por monjas. Ah, Eso era con el fin de ser un internado. Y eso enseñaban desde preescolar hasta quinto. hasta quinto. Sí, eso en ese tiempo era llamado kinder, pre-kinder y todo Ah, eso. sí. Primero, segundo, primero A, primero B, segundo B. Hasta quinto. Luego el bachillerato. Después hubo bachillerato de primero bachillerato a cuarto bachillerato. Primero en esa misma sede. Después en el 77 se hizo lo que es la planta de bachillerato, la que hay hoy en día. Hace como unos 4 años, como unos 8 años, cuando estuvo Domingo Emilio Pérez, él sacó una partita de 200 millones, se crearon 2 salones nuevos, uno para la zona de internet, otro para la sala de profesores. Y el año pasado fundaron una cocinita ahí para el restaurante escolar. ¿En qué año empezó a funcionar la caja agraria aquí en Guacamayas? Bueno, la carrera sí yo no...
como no me recuerdo el año exacto, ¿cierto? Yo estaba pequeñito cuando inauguraron eso. Pues yo me imagino que fue como en la década del 70 más o menos, tal vez. Por ahí del 70, 90, sí, aproximadamente. No. Ese artículo no lo tengo preciso la fecha. Sí. Listo, no, tranquilo. Toda esa información que tiene ella antes.